Muy buenas a todos, ya estamos en el último módulo de este curso de formación de jugadores creativos. Vamos a ver el tipo de tareas que son las más adecuadas para fomentar este objetivo tan importante en el fútbol como es la creatividad. Antes de empezar con las tareas específicas que nos generan creatividad, vamos a hacer un par de reflexiones para entender bien por qué la selección de esas tareas. No todos los diseños de entrenamiento fomentarán de igual manera la creatividad. Debemos elegir tanto la metodología, como hemos visto en el módulo anterior, como las tareas de entrenamiento que aporten libertad de acción a los jugadores. El proceso creativo necesita libertad de pensamiento y de acción. Tanto, recordar, con el módulo anterior, descubrimiento guiado y libertad al jugador, que asuman errores, que asuman tomas de iniciativa, tomas de decisión. Y por otro lado, las tareas que den libertad y acerquen el juego a lo que es el fútbol de la calle, el fútbol que promueve la libertad de acción y la creatividad. Tareas que doten de libertad absoluta a la hora de su ejecución. Situaciones en las que se ofrece autonomía e independencia al jugador. Y esto no quiere decir que el jugador lo dejemos ahí un 3 para 3 y no hagamos nada más. No. La creatividad necesita un trabajo. El trabajo del entrenador es el feedback constante para darle las claves al jugador de si se está equivocando en sus tomas de decisión, si debe mejorar las decisiones que está tomando o va por el buen camino. El refuerzo de las acciones originales y novedosas es importante. El entrenador debe de realizar refuerzos positivos hacia aquellas conductas que considere que quiere que se sigan reproduciendo. Pues si vemos que un jugador está empezando a encarar en uno para uno, consigue irse porque es un jugador veloz, es un jugador hábil, debemos de reforzar ese comportamiento para que se siga reproduciendo. Si no, después cuando lleguen a jugadores adultos vemos jugadores muy hábiles, jugadores muy técnicos que raramente se atreven a realizar un uno para uno, constantemente pasando el balón atrás, o mediocentros que no se atreven a construir el juego, a llevar el peso del partido. Todo esto se trabaja en el base, se trabaja en el fútbol base, a través del feedback del entrenador en las tareas. Bien, vamos ya hacia lo que son las características propias de estos ejercicios que decimos que fomentan la creatividad. Se trata de recrear situaciones que permitan al deportista construir múltiples respuestas ante un problema. El contexto de la tarea debe ser lo más variable y compleja posible, y la oposición es uno de los elementos más importantes porque la oposición es lo más complejo que hay. Es un jugador enfrente con unos pensamientos distintos a los tuyos, no sabe lo que está pensando, tú no sabes lo que va a hacer tu contrario y tienes que actuar preveyendo comportamientos y esperando que la toma de decisión que tú has tomado no sea anticipada por el jugador contrario. Pues bien, una vez juntamos todo esto, nos da sobre todo 3 tipos de tareas fundamentales que fomentan la creatividad. 1. Los rondos. 2. Los juegos de posición. Y 3. Los juegos reducidos. Como veis, son tareas que todo el mundo conoce. Pero quizá no sabíais que estas tareas son las que fomentan la creatividad en el jugador en mayor medida que otras tareas mucho más analíticas. Vamos a ver la primera de ellas, que son los rondos. Lo primero, recuerdo que tenemos un curso exclusivo dedicado a los rondos, que podéis echarles un vistazo aquí. Vamos a introducirlos y vamos a ver un poco en qué consiste y en qué tipo de rondo existen. Mientras estoy explicando, podéis ver un ejemplo claro de un rondo reproducido por el Bayern de Múnich, en el que vemos las características propias de este tipo de ejercicios. Varios jugadores se colocan de forma definida, puede ser un círculo, un cuadrado, pues, o como vemos en la imagen, un rectángulo, en el que los jugadores de fuera tratarán de mantener la posesión del balón mientras uno, dos o más rivales que se sitúan dentro de lo que es la forma definida del resto de jugadores tratarán de robar el balón, y en caso de pérdida o robo se cambiará la posición con el jugador que ha perdido el balón o la pareja que ha perdido el balón.
¿vale? Hay muchas formas de realizar un rondo. Pero bueno, esto sería la definición de lo que todos conocemos como rondo. Hay tres tipos de este ejercicio, como son los rondos posicionales, en los que algunos jugadores permanecen en posiciones fijas, los de transición, en los que cuando se pierde la posesión existe algún tipo de cambio de rol entre los jugadores, pues por ejemplo, cuando se pierde el balón los de fuera tienen que entrar rápido dentro del cuadrado para robar la posesión y poder seguir con el rondo. O los rondos de cambio de orientación, en los que tenemos que trasladar el juego de una a otra zona para cumplir alguna determinada regla o pauta. Sigamos ahora con lo que son los juegos de posición. Consiste en generar superioridades y avanzar en el juego a través de una estructura que llamaremos semifija. Los jugadores están organizados a diferentes alturas. Algunos pueden estar por fuera de la zona, otros por dentro, algunos son móviles, otros son más fijos. Y el objetivo es conseguir crear una superioridad en una zona y progresar hacia otra. El adversario que se encontrará dentro de la zona de juego tratará de robar el balón y cuando éste lo consiga podrán suceder dos cosas, o le asignamos una puntuación a ese jugador o hay un cambio de rol, etc. Entonces se parece mucho a lo que sería un rondo, pero lo orientamos hacia una progresión del balón en intercambio de zonas, ¿vale? Juegos de posición, por ejemplo, son las clásicas posesiones de balón orientadas. ¿Por qué fomentan la creatividad? Pues porque tenemos que estar continuamente pensando soluciones hacia los posicionamientos del contrario, que intentan robarnos el balón, los movimientos que tienen que ejercer mis compañeros, etc. ¿Vale? Tenemos un último tipo de ejercicio que sería el partido reducido, que tal y como la propia palabra que da nombre al ejercicio indica, lo que hacemos es reproducir las condiciones de un partido en un espacio mucho más reducido que el campo entero. Un espacio muy típico para este tipo de ejercicios sería el de doble área, donde puede participar, por ejemplo, un 4x4, un 5x5, es decir, reducimos el número de jugadores participantes y mantenemos las reglas del fútbol 11. El uso de este tipo de juegos lo que hace es disminuir el tiempo para la toma de decisión, aumentar el ritmo, aumentar el número de contactos que realiza el jugador con el balón, por tanto el número de respuestas que tiene que dar a las diferentes situaciones que se dan en el juego. Es un ejercicio muy útil para fomentar la creatividad, la toma de decisión de los jugadores. Y esto ha sido todo para este curso. Aprovecho para recordaros que al final de este curso de formación de jugadores creativos vamos a colgar en la página de ejercicios unos ebooks con ejercicios de rondos, de juegos de posición y de partidos reducidos para que podáis aplicar en vuestros entrenamientos. ¿Vale? Son algunos ejemplos con variantes que os pueden ser de ayuda a la hora de crear sesiones de entrenamiento donde uno de los objetivos principales sea el fomentar la creatividad y la toma de decisión. Esto ha sido todo sobre el curso de formación de jugadores creativos. Recordad que cada semana, al ser usuarios premium, tenéis un nuevo curso, nuevos ejercicios y una vez al mes la revista de Fútbol Estudio. Si os ha gustado, dejad algún comentario dentro de la web o en los foros. Muchas gracias por acabar este curso. Un saludo y nos vemos en el próximo.
despite how you feel, I've been keeping you